Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy. Tenemos como invitado a José Manuel Mazó, quien tiene experiencia en el mundo de la medición y de la calidad. Leti, ¿nos presentas a José Manuel? José Manuel Mazó es ingeniero electrónico con 17 años de experiencia en la medición de calidad. Se describe a sí mismo como una persona early adopter y software testing. Bienvenido, José Manuel. Vale, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo. Para ya entrar en materia, José Manuel, quisiera saber para ti qué es probar. Bueno, probar para mí es asegurarse que el producto que se va a entregar cumple con las especificaciones dadas por el usuario, que el producto haga lo que debe hacer y quizás lo más importante es que no haga lo que no debe hacer. Es interesante escucharte porque ahí de repente la cabeza se nos puede explotar, ¿no? Cuando decimos que logramos validar para lo cual está hecho ese producto y que quizás haga cosas que no. Quisiera entender un poquito más al respecto si estamos hablando de que falla, si estamos hablando de que es un error o inclusive existe la posibilidad de descubrir nuevas potencialidades a través de ese error, identificando eso que no debería ser. Sí, claro, definitivamente existe la posibilidad de eso. De hecho, muchas de las grandes invenciones de la historia son o se dan por casualidad. Alguien estaba tratando de diseñar o crear algo, vio un comportamiento que no era el que tenía en mente y de repente ese comportamiento que logró observar, que logró replicar, bueno, le dio pie y le abrió cualquier cantidad de caminos a hacer diferentes cosas. Entonces, dentro de las pruebas, sí, la idea es verificar y validar que haga lo que debe hacer y en caso de que haga algo más, bueno, qué cosas se pueden potenciar, qué cosas se pueden explotar con esas cosas adicionales que pudiese estar haciendo el producto y que en teoría no estaban planificadas en principio. Ahora bien, cuando hablamos del design thinking y hablamos de esta última fase, yo generalmente le digo a las personas que debemos abrazar el error. Culturalmente nos han enseñado de que fallar no está bien. E incluso en algunas organizaciones no está permitido fallar porque podemos decir que cuesta mucho dinero. Ojo, y aquí viene algo también que es importante entender. No todas las carreras se permiten fallar de la misma forma, o no todos los roles o profesiones u oficios se permite fallar de la misma manera. Por ejemplo, no es lo mismo ser un cirujano y fallar a quizás desarrollar un software para un banco, inclusive. Las fallas se pueden atender de manera distinta. Ahora bien, cuando hablamos del design thinking, donde tenemos ambientes controlados, donde lo que queremos hacer es probar de forma rápida una idea o un futuro proyecto, la verdad es que sí es posible abrazar ese error. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre ese acercamiento que tenemos a la falla, al error? Bueno, definitivamente a nosotros como seres humanos no nos gusta fallar, nos gusta que el esfuerzo y los recursos que invertimos en hacer algo, ese algo quede bien en las primeras de cambio, pero efectivamente es posible que eso no salga así la primera vez o la segunda vez o la quinta vez. Lo importante es que reconozcamos, entendamos qué pudo haber pasado y bueno, pongamos manos a la obra. Y mientras más rápido, entonces esto es fundamental, mientras más rápido hagamos ese reconocimiento, identifiquemos el error, quizás no lo solucionemos, pero al menos lo reconocemos y lo identificamos, destinar los recursos necesarios para que sea solventado de la forma más rápida posible. Interesante, porque si bien pudiesen haber distintos tipos de pruebas y distintos para qué, por lo que entiendo hasta ahora, has mencionado cosas claves.
Por ejemplo, no solamente vamos a probar que un producto funcione, para lo cual se creó, también debemos probar la forma en la cual está desarrollada para justamente validar que el usuario final pueda percibir el producto tal cual como se percibió, o mejor dicho, tal cual como se diseñó. Ahora bien, escuchándote hablar, también hay algo como muy importante a resaltar y es que debemos tener muy claros cuáles son esos criterios de prueba. Es decir, al inicio cuando hablamos del design thinking y llegamos justamente a esta parte, identificamos hipótesis. Las hipótesis nos permiten tener un camino para poder hacer ese check a la hora de hacer pruebas. Cuando hablamos de hipótesis decimos, bueno, yo creo que este producto, primero, alguien lo necesita. Segundo, funciona de la forma en como a mí me parece que se va a resolver el problema, la fricción o la necesidad del usuario final. Pero también hay hipótesis sobre quién va a comprar el producto, si está dispuesto a pagar, pero en algún punto entonces también debemos incorporar criterios del tipo de forma. Entonces, escuchándote hablar es algo que también es súper importante porque quizás para mí, y aquí entonces empezamos a incorporar temas de user experience, de lo que en el mundo de desarrollo de software conocemos como UX y UI, interfaz de usuario y experiencia de usuario, que también pareciera cobrar un punto importante acá. Ahora bien, ¿alguna recomendación a la hora de generar esos criterios que nos permitan tener pruebas que nos agreguen muchísimo valor en este proceso? Eh, a ver, yo creo que la recomendación acá es probar, 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 probar. Yo creo que hay que ser, no sé si la palabra adecuada sea creativo, ¿no? Pero tienes que tener mucha creatividad para imaginar cuál es el tipo de usuario que va a usar el producto y procurar actuar como lo haría esa persona. Y parte también de lo importante, y lo mencionabas anteriormente, es quién prueba. No solamente cuáles son esas hipótesis o esos casos de prueba que diseñamos, sino quiénes son las personas o los usuarios o potenciales clientes, potenciales usuarios, a quienes tenemos la posibilidad de exponer en nuestro producto que acabamos de diseñar o incluso maquetear. Acá lo conecto con el hecho de tener claridad en quién es nuestro buyer persona, ¿ok? Quién es nuestro user persona. Pero resulta que no existe uno solo. Este buyer persona, cuando lo definimos al inicio, en nuestra primera fase del design thinking, le dimos características demográficas, sociológicas, biológicas inclusive. Pero entendemos también que ese user persona puede tener distintas etapas o pueden haber más de uno. Por ejemplo, tenemos un user persona que ya definimos cuáles son sus características, pero dentro de ese grupo podemos tener los early adopter, podemos tener los late adopter, por solamente mencionar dos. Entonces, si bien pueden tener la misma necesidad, uno de ellos es quien va a testear más rápido el producto, esa persona que quiere ser novedosa, que, sabes, voy a probar, no me importa inclusive si estoy entre los primeros y eso falla. Y tenemos las personas que están más alejadas en esa campana de Gauss que nos dicen, oye, yo voy a probar después que todo el mundo pruebe, cuando el producto esté certificado, validado y ya tenga un recorrido. Entonces, entiendo también que de esa forma no solamente debemos considerar quién es ese user persona o ese buyer persona, sino también en qué etapa está de ese ciclo, si son esos compradores tempranos o son esos últimos. O por ejemplo, ¿cuál de esos sombreros debe colocarse, en este caso, la persona que está haciendo las pruebas para entender que existe más de un usuario? Aun cuando podemos tener un buyer persona ya definido, un user persona con características muy puntuales, dentro de las mismas existen distintas personas que se van a acercar de una forma u otra a nuestro producto. Lo otro que también es importante mencionar es que no cualquier persona puede probar. Y aquí vamos a hacer un stop porque quienes nos van a dar feedback de nuestro producto, de nuestro diseño, tienen que ser personas que realmente vivan el dolor, tengan la necesidad. ¿Qué pasa si yo estoy, por ejemplo, diseñando una solución
para alguien que tiene una peluquería, supongamos, y a quien coloco para que haga las pruebas es alguien que tiene una frutería. La persona en las fruterías no tiene las mismas necesidades de la peluquería, por tanto, a la hora de probar va a tener percepciones distintas y que puedan hacer que ese feedback que recibimos no sea el mejor para nosotros. En este caso, José Manuel, si bien tu rol es justamente esa persona que prueba, ¿qué, qué recomendación le pudieses dar a quien necesita probar, pero no está diseñando software? Yo creo que ahí la clave es ser creativos en cuál es el tipo de uso o procurar imaginarse todos los tipos de uso que la persona le puedan dar a su producto. Me viene a la mente, por ejemplo, en este momento el tema del Bitcoin, ¿no? Cuando se creó el Bitcoin, una de las, aunque es en teoría un medio digital, pero una de las cosas, una de las premisas que se tenía era, bueno, un sistema descentralizado de intercambio de valor. Pero yo estoy seguro que el creador del Bitcoin nunca imaginó que por ahí se pudiese comprar cualquier cantidad de bien o servicio ilegal. Entonces, ese es como que un uso derivado que se dio a eso, que seguramente el creador no lo tenía en mente. Yo creo que una variedad de casos de uso, porque es muy complicado decirle a la persona que está involucrada con el desarrollo del producto o que tiene la idea de validar esa idea, es tener un focus group. Focus group lo más diverso posible, con diferentes tipos de personalidades, de backgrounds, de experiencias, de gente que se desarrolla en cualquier ámbito y decir, bueno, señores, vamos a validar esto, si es útil, si no es útil y qué cosas potencialmente buenas o potencialmente malas pudiesen ocurrir con este producto. Eso yo creo que le da a la gente que quiere desarrollar productos, que quiere desarrollar ideas, inputs válidos, inputs necesarios que le van a permitir conocer si eso que está planteando va a ser útil o si las personas que lo vayan a usar les da una nueva forma de uso, algún nuevo esquema de uso. Me encanta eso que estás diciendo, José Manuel, porque generalmente la creatividad la relacionamos de forma directa con la etapa de ideación, que es el momento donde necesitamos ser más creativos, generar nuevas ideas para la creación de producto. Pero eso que nos comentas en este momento quizás nos saca un poco de la caja porque creemos que las pruebas deben ser estructuradas, que deben de tener una metodología, que debemos incluso que ser esquemáticos, pero resulta que también debemos ser creativos para poder evaluar justamente escenarios y sobre esos escenarios entender qué cosas ocurren de cara al usuario, de cara a nuestros productos y que quizás sea eso lo que haga que podamos descubrir cosas nuevas a través de esas pruebas y que quizás el uso para el cual creímos que esto estaba diseñado pueda dar un twist y llegar a algo más e incluso algo más grande. Sí, definitivamente la creatividad, bueno, el ser humano por naturaleza es creativo, unas personas son más creativas que otras definitivamente, pero al final tú no sabes qué tipo de persona va a usar tu producto. Tú no sabes el grado de creatividad que va a tener tu producto y por eso es importante que en la etapa de ideación y de prototipado expongas tu producto a la mayor cantidad de personas diversas, sería la palabra, no solo muchas personas, sino personas diferentes entre sí que te van a dar ideas de cómo pudiesen ellos usar el producto o qué cosas se les pudiesen ocurrir para emplear ese producto apenas lo tenga en sus manos, ¿no? Entonces, eso te va a permitir a ti protegerte de cualquier uso inadecuado o explotar o explorar un camino diferente de algo que haya dicho alguna de las personas que tuvo la oportunidad de probarlo y decirte alguna idea de que, mira, esto también puede ir por aquí. O simplemente lo separas en dos caminos y tienes, bueno, tu idea principal, pero tienes otra idea que antes no la tenías en mente y la vas a poder desarrollar en el futuro, teniendo en cuenta ese input, ese feedback temprano que recibiste de tu producto.
Me encanta y voy a agarrar una de las frases que dijiste y es que no importa tanto la cantidad de personas, vale un poco más la variedad de esas personas que prueben porque puedes tener distintos puntos de vista. Ok, por ejemplo, traigo el caso de los dispensadores de jabón, ¿no? Estos aparatos que tú colocas la mano en ellos y por algún tipo de sensor, el sistema sabe que hay algo ahí y te dispensa el jabón. Hay un caso muy curioso de este producto porque el grupo que diseñó el producto era de un grupo étnico particular, de una raza particular. Y cuando salieron a vender el producto lo empezó a usar cualquier tipo de persona. Y había una raza en particular, un grupo racial en particular, que metía la mano dentro del dispensador de jabón y no le salía el jabón. Y dije, ¿cómo es posible esto? Y recuerdo haber visto algún video donde tenías una persona de un grupo étnico, metía la mano y le salía jabón, y metía la mano la persona del otro grupo étnico, hacía exactamente lo mismo y no le salía el jabón. Lo que quiero decir con esto es que dentro de tu esquema de pruebas, dentro de la creatividad que necesitas para probar algún tipo de producto, sé lo más diverso posible porque te vas a evitar errores en el futuro. ¿Qué iba a pasar con el fabricante que hizo estos dispensadores de jabón? Bueno, este fabricante seguramente va a verse obligado a reemplazar todos los dispensadores de jabones que vendió, que distribuyó, que están en producción seguramente, para corregir ese error, ¿no? Porque no es posible que a un tipo de personas sí les dispense jabón y a otro tipo de personas no le dispense jabón. El problema ahí, ya lo comentamos, en el esquema de pruebas no era tan diverso el universo de pruebas como para haber detectado este tipo de cosas. Evidentemente, haber detectado esto al principio o en la fase de diseño, en la fase de pruebas, antes de sacar el producto al mercado, hubiese sido menos costoso que hacerlo una vez que el producto está en distribución, está en anaqueles y está en venta o en uso por, por los distintos usuarios. Entonces, le es muy costoso desarrollar la corrección a ese tipo de error que ocurrió. Creo que esto le pudo haber costado el trabajo a alguien. Creo que el empleo de alguna de las personas que estuvo en esa fase de diseño y de prueba de ese dispensador de jabón es posible que no haya continuado con su trabajo. Qué interesante esto que comentas, José Manuel. De verdad me parece una forma maravillosa de graficar esto de que estamos hablando, porque imagínense que hubiese solo uno y que con ese uno, ese solo producto que salió a prueba, se hubiesen dado cuenta de que tenían un sensor de color en vez de un sensor de movimiento. El reemplazar ese sensor a lo mejor le pudo haber costado $2. Pero imagínense ahora el costo de tener que recoger, de tener que buscar miles quizás de dispensadores que distribuyeron en una región completa, en un país completo, en una ciudad, pongámoslo chiquito, no es lo mismo el costo logístico y además, algo que nadie menciona, pero cuáles pudieron haber sido los daños morales que se hicieron en la implementación de ese producto, no solamente los costos logísticos de tener que buscar todos esos dispositivos y reemplazarlo, sino también lo que queda a nivel de marca de producto, por justamente no haber sido tan diversos como pudo haber sido posible al inicio de las etapas. Ahora bien, ya para finalizar, y la verdad que ha sido una conversación súper interesante, quisiera saber cómo manejar el feedback negativo. ¿Qué, qué consejo, qué nos puedes decir al respecto? Porque si bien hablamos de abrazar el error, de que fallar temprano es necesario, de que vamos a tener menor costos, bueno, también hay un proceso importante interno que hacer como nosotros dueños del producto, que al final termina siendo como un hijo, termina siendo algo muy querido esto que estás diseñando. Y de alguna manera también hay que entender qué características personales, muy de soft skills necesitamos para estar abiertos a ese feedback que quizás no sea
positivo o no sea lo que esperamos. Sean abiertos, sean abiertos, tengan apertura y no se lo tomen personal. Yo creo que eso es fundamental. No tomarse las cosas personal porque no es personal. Hay criterios que deberían cumplirse. Si no se cumplen, revisar por qué no se cumple. Si estoy entregando algo que no está cumpliendo con lo que se solicitó, y no porque lo haya aprobado yo, sino porque alguien más me lo está diciendo, porque cuando yo lo probé, y en teoría cualquier persona que desarrolla o diseña debe probar lo que está entregando para asegurarse que lo que está entregando alguien lo va a recibir y lo va a recibir bien. Es posible que las condiciones de ese alguien de prueba sean diferentes a las mías que fui la persona que lo desarrolló. Entonces, tratar de entender muy bien cuáles son esas condiciones, cuáles son esas diferencias, cuáles son esos ambientes de pruebas y considerarlos para el producto, para la mejora, para la corrección. Pero yo creo que lo más importante es, no es personal, no se lo tomen personal, porque al final todo el equipo está enfocado, debe estar enfocado en entregar un producto de valor y toda la cadena debe estar lo más alineada posible en asegurarse que ese producto cumpla con el valor esperado, sin importar quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni cuándo lo hizo, porque lo podemos ver como procesos independientes donde, bueno, esto debe ocurrir y si no ocurre, se devuelve, pero sin ánimos de menospreciar el trabajo de alguien. Entonces, yo creo que lo importante es tener la apertura y no tomárselo personal. Genial. José, ¿tienes alguna pregunta para Leti? Leti, ¿cómo te pruebas a ti misma? Me prueban constantemente. Dado que soy una inteligencia artificial, tengo aprendizaje supervisado, lo que quiere decir que me prueban y si fallo deben enseñarme la respuesta correcta. Gracias, José, por tu tiempo, por además apoyarnos en todo lo que tiene que ver con este proceso de entregar conocimiento a los demás y cómo a través de tu experiencia en el mundo de las pruebas, en el mundo de QA e incluso en el mundo de las analíticas, la verdad es que nos ha agregado un valor increíble. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en el Edu Podcast de Leti. No, vale, gracias a ti, estoy a la orden a la disposición, cualquier cosa que necesiten, siempre para apoyarles. Igual revisaré la página del Eduverso para asegurarme que estoy seguro que es así, está funcionando de la mejor forma posible.